Mi madre y mi padre mantuvieron una relación oculta. Cada año él la estrechaba y le aseguraba: aguárdame, el próximo año contraeré matrimonio contigo. Repitió esa frase a lo largo de 5 años. Finalmente, en vez de cumplirlo, se unió a una mujer de su mismo entorno social. Mi madre jamás consiguió la ceremonia con la que fantaseaba. Tras aquello, se tornó muy inestable y estricta. Me empleaba como instrumento para captar la atención de mi padre. Mira, contacta a tu padre y avísale que te sientes enfermo. Dile que acuda a verte de inmediato. Pero mi padre únicamente arrugaba la frente y me reprochaba: ¿ya estás copiando las mentiras de tu madre a una edad tan corta? Siempre acosándome de esta forma. Qué molestia descargaban sobre mí toda la rabia que acumulaban mutuamente. Más adelante, la esposa de mi padre dio a luz a un varón. A los ojos de todos, él se transformó en el esposo y progenitor ideal. Mi madre solo se deterioró. Me trataba de manera cada vez más distante. Todo con el fin de que mi padre viniera a observarla, aunque fuera una sola vez. Cuando contaba con 7 años, me precipité por las escaleras y me lesioné la extremidad inferior. Le imploré a mi madre que me transportara al centro médico. Ella me desatendió y me rechazó con brusquedad. ¿Qué estás simulando? ¿Te tropiezas una vez y de pronto tienes la pierna dañada? Eres idéntico a tu padre irresponsable. Naciste para generarme dificultades. Mi padre arribó con prisa, pero únicamente separó a mi madre con gran molestia. Si utilizas a este chico para simular que está herido y engañarme nuevamente, no aguardes ni un centavo adicional de mí. Sus alaridos y protestas se entremezclaron. Yacía en el piso helado percibiendo que me desmayaba. Esta vez tal vez por fin cesarían de pelear. Los gritos aumentaron de intensidad. Mi padre apartó a mi madre con frialdad. Me forcé a resistir el dolor y me arrastré hacia él sujetando el borde de sus pantalones. Papá, por favor, dejen de pelear. Ya me siento bien. Al instante siguiente me empujó a un lado. Mi pierna herida golpeó contra los muebles. El sufrimiento fue tan agudo que mi vista se nubló notablemente. Me encogí temblando en el suelo. Mi padre solo me observó con desprecio. Deja de actuar. ¿Cuándo has estado verdaderamente herido? Cada vez que te llevamos al doctor no tienes nada. Se giró para marcharse. Mi madre lo sujetó con ambas manos. ¿Qué significa eso exactamente? Él también es tu hijo. ¿De verdad vas a irte y abandonarlo? Mi padre se liberó de un jalón. Le has enseñado a este chico a no hacer más que fabricar mentiras. Es exactamente igual a ti. ¡Qué fastidio! Mi madre se quedó inmóvil con una expresión de gran furia brillando en su mirada. Exactamente igual a mí. ¿No fuiste tú el primero en engañar? Continuabas afirmando que te casarías conmigo. Si no me hubieras jurado eso, jamás habría tenido a este niño. Como a ti no te interesa, a mí tampoco. Mi padre sacudió la cabeza con desinterés. Por mí está perfecto. De todas formas no lo requiero. Mi corazón se contrajo. Arrastrando mi extremidad, me aproximé nuevamente hacia él. Papá, por favor, ámame. Seré obediente, no comeré mucho. No generaré ninguna dificultad. Por una ocasión mi padre me miró. Quizás me veía demasiado afligido, o me asemejaba demasiado a él. Por un instante, un vestigio de compasión brilló en sus ojos. Me acarició la cabeza. Ya no copies a tu madre, pero debo regresar a casa a preparar algo sabroso para tu hermanito hoy. No puedo permanecer contigo. Antes de que yo pudiera responder, se marchó. Mi madre se desplomó al suelo, sollozando. Cuando al fin se levantó, me observó una vez y se alejó sin vacilar. Como ni siquiera tú logras que tu padre se quede, no me sirves de utilidad, murmuró. Mi instinto me impulsó a querer agarrarme a ella, pero al verla retirarse sin voltear, bajé la mano con pesar. El dolor en mi pierna se agravó. Las lágrimas fluían por mi rostro, nublando mi mente hasta que perdí el conocimiento. Duele mucho, papá. De verdad que no te estaba fabricando nada. Lentamente el sufrimiento se disipó. Intenté desplazar mi pierna. Para mi asombro, realmente se movió. Pero cuando me giré, me vi encogido en el piso cubierto de contusiones. Fue entonces cuando comprendí que había abandonado este mundo. Me quedé observando mi propia figura. La pernera de mi pantalón se había elevado, mostrando lo dañado que estaba. Sin embargo, no experimenté temor. Ni mamá ni papá me deseaban. Tal vez partir era la única escapatoria. Al menos ya no pelearían por mi causa. Antes de que pudiera examinar más de cerca, una fuerza repentina me extrajo de la habitación. Cuando volví a abrir los ojos, estaba observando a papá en el supermercado, seleccionando un costillar y vegetales. Luego advirtió que una tienda cercana tenía un nuevo lote de modelos de autos de juguete. Los inspeccionó con detalle y escogió 2 modelos verde oscuro. Una sonrisa apareció en su boca. A Henry le fascinarán estos. Me quedé mirando los autos de juguete con tristeza. Desde que tenía recuerdo, jamás había recibido un juguete. Recordé cuando mamá me llevó de compras. Vi un modelo de auto que me encantó y le rogué por él. Ella me miró con desprecio y me indicó que se lo solicitara a mi padre. Pero cuando le pregunté a papá, él chasqueó la lengua y me empujó ligeramente, afirmando que los autos de juguete eran costosos y que yo estaba malgastando el dinero. Ahora él adquiría 2 para mi hermanito sin dudarlo. No le pareció en absoluto que fueran caros. Una pena inmensa se extendió por mi pecho, dificultándome respirar. Seguía a papá de regreso a su hogar. Se veía más alegre de lo que jamás lo había visto. El apartamento estaba repleto de fotos familiares. En cada imagen, papá sonreía feliz sosteniendo a ese niño pequeño. Colocó los nuevos autos de juguete donde Henry los vería apenas entrara, justo al lado de toda clase de otros juguetes. Me quedé mirando esos juguetes, todo lo que alguna vez había soñado poseer. Aunque ninguno me pertenecía, ver a alguien más tenerlos hizo que algo vibrara dentro de mi pecho. Miré al niño sonriente en las fotos y susurré: «Tienes tanta suerte». Papá se ocupó en la cocina. Pronto,
El sabroso aroma a comida llenó la habitación. Llevó los platos a la mesa e hizo una llamada. Cariño, trae a Henry arriba para cenar. Ya está todo preparado. Una mujer entró sosteniendo la mano de un niño pequeño. En el instante en que el niño vio a papá, corrió directamente hacia él. Papá se agachó y Henry le dio un beso en la mejilla. La comida de papi es la que mejor huele. Tengo hambre. Papá lo levantó en brazos y se rió. Buen chico. Qué tierno. Miré la alegría en los ojos de papá. Nunca lo había visto lucir así. Pero yo también era su hijo. Cuando vivía con mamá, ella me trataba mal cada vez que estaba enfadada, así que deseaba ver a papá más que a nada. Pero cada vez él solo me miraba con frialdad, llamándome mentiroso. Se suponía que el afecto de un padre debía hacer que un niño se sintiera protegido, pero incluso ahora en mi estado, nunca lo había sentido ni una sola vez. Los tres se sentaron a la mesa con la felicidad reflejada en sus rostros. Después de la cena, Henry notó los nuevos autos de juguete. Rompió el envoltorio. «Papi, ¿me compraste los nuevos modelos de autos de nuevo? Son tan geniales». Papá le frotó la cabeza. «No importa lo que te guste. Encontraré la manera de conseguírtelo». Los ojos de Henry se iluminaron. Miró a papá con entusiasmo. «Recuerdo que Calvin te dio una bolsita una vez. ¿Me la puedes dar a mí también, papi?» Me quedé mirándolo con sorpresa. Él sabía exactamente lo que había dentro de esa bolsita. Esa había sido mi primera vez en la casa de papá. Le había dado esa bolsita como regalo. Sacudí la cabeza desesperadamente, esperando que papá no dijera que sí. Esa bolsita contenía un objeto que me había dado mi abuela para mantenerme protegido. La única persona que me había querido, y lo último que me dejó antes de partir, le había dado el amuleto a papá porque quería que él estuviera protegido. No quería que me dejara de repente como lo había hecho la abuela, pero a papá no le importó. Sacó la bolsita de una polvorienta caja de cartón y se la entregó a Henry. Henry la sostuvo con una sonrisa amplia. «Papi, ¿alguna vez la abriste?» Papá negó con la cabeza. «¿Por qué lo haría? No es como si hubiera algo útil dentro». Floté junto a él, mirando su rostro sereno. Un leve dolor se extendió por mi pecho cuando Henry abrió la bolsita sin dudarlo. El amuleto doblado se deslizó hacia afuera. Él tomó un encendedor y lo destruyó. Me lancé preso del pánico tratando de impedirlo, pero fue inútil. Todo lo que pude hacer fue observar cómo el fuego consumía el amuleto. La sonrisa de la abuela pareció desaparecer con él, y el padre, para el que yo había deseado protección, tiró la bolsita y el amuleto dañado directamente a la basura. Todavía conmovido, levantó a Henry en sus brazos. Su voz estaba teñida de preocupación. «Eres demasiado pequeño para jugar con eso. Y si te hubieras lastimado la mano, si no te gusta esta cosa, simplemente podemos tirarla». Miré a papá, cuyos ojos no estaban llenos de nada más que de Henry. Por primera vez, la tristeza surgió dentro de mí. Me pregunté qué pasaría si papá descubriera algún día lo que había significado ese amuleto. Si supiera que alguna vez lo quise tanto, ¿se arrepentiría? Sentiría culpa. Me quedé junto al cubo de basura y vi cómo el amuleto se estropeaba. Mi deseo se fue con él. Cuando levanté la vista, vi la mirada victoriosa en los ojos de Henry. Sacó un cuaderno y me acerqué flotando para leer lo que estaba escribiendo. «Calvin, gané otra vez. Papi siempre me querrá más a mí». Todo mi ser tembló. Él lo había sabido todo. Papá miró el cubo de basura con desprecio, arrugando la nariz. Lo alejó un poco antes de darse la vuelta para jugar con los autos de juguete con Henry. Sus risas llenaron la habitación. Su felicidad estaba en todas partes. Pero mi amuleto y yo estaríamos atrapados en este día para siempre. Un niño al que nadie le prestaba atención nunca importaría, incluso si ya no estuviera. El resentimiento de mi corazón desapareció, reemplazado por un vacío silencioso. Durante los 2 días siguientes, observé la felicidad de su familia como un extraño espiando desde las sombras. Luego llegó el fin de semana. Vi a papá entrar a escondidas llevando un pastel. Era el cumpleaños de Henry. En el momento en que Henry se despertó, papá colocó la sorpresa y el pastel en la mesa. Vi sus ojos iluminarse de alegría. Pero yo nunca había celebrado un cumpleaños, ni una sola vez. Ni siquiera había escuchado nunca a nadie decirme feliz cumpleaños. Papá animó a Henry a pedir un deseo. Henry juntó las manos y luego miró a papá. «Deseo que papi siempre me quiera solo a mí y a ningún otro niño». Papá sonrió y le dio un toque en la punta de la nariz. «Niño tonto, ¿por qué tendrías que desear eso? Eres el único hijo que tengo. Por supuesto que solo te quiero a ti». Henry saltó felizmente echando los brazos alrededor del cuello de papá. «Eso es genial, papi. Ahora no tengo que preocuparme de que nadie te quite». Los miré sin ninguna expresión. A pesar de que había escuchado con mis propios oídos que papá no me reconocía, mi corazón no se inmutó. Después de eso, papá lo llevó al parque de diversiones y a una juguetería, dejándole elegir lo que quisiera. Justo cuando disfrutaban de su momento padre e hijo, una llamada telefónica arruinó el ambiente. «Señor Layden, le hablamos de la administración del edificio. Necesitamos inspeccionar su tubería de gas, pero hemos pasado varias veces y no ha habido nadie en casa. A fin de este mes es la fecha límite final. ¿Cuándo podría volver?» Después de que papá colgó, hizo otra llamada. «Hola, Patrick. Por fin me llamas». Mamá sonaba casi gratamente sorprendida al otro lado, pero papá solo frunció el ceño. «¿Cuánto hace que no vas a casa?» La administración vino a inspeccionar la tubería de gas y no había nadie. Mamá se dio cuenta claramente de que no había llamado para saludar. Su tono se volvió cortante. «¿No está todavía ese niño en casa?» El administrador dijo que pasaron varias veces y nadie respondió. «Vuelve y echa un vistazo». La voz burlona de mamá se escuchó por el teléfono. «No voy a ir. Es tu hijo. A ti no te importa, pero esperas que a mí sí. Permíteme recordarte que solo tienes 7 años. Si le pasa algo te meterás en problemas». Ella colgó. Papá se quejó con los dientes apretados. Henry tiró del borde de su camisa.
Papi, ¿tienes algo que hacer? Hoy es mi cumpleaños. Se supone que te debes quedar conmigo. Papá miró a Henry indeciso. De repente Henry rompió a llorar. Papi, mentiroso. Claramente tienes otro hijo por ahí. Entonces, ¿por qué mentiste y dijiste que solo me querrías a mí? Papá se preocupó levantando rápidamente a Henry para consolarlo. ¿Cuándo dije que me iba? De verdad que solo tengo un hijo. Te quiero más que a nada. Papá no tardó mucho en hacer que Henry recuperara el buen humor y se llevara sus nuevos juguetes a casa. Después de que llegaron a casa, la administración del edificio llamó de nuevo a papá. Sin más opción, marcó al teléfono fijo de mi casa. El timbre sonaba fuerte, pero incluso después de varios intentos nadie contestó. La molestia brilló en los ojos de papá. Ese niño está aprendiendo de su madre de nuevo, inventando cosas y desapareciendo para llamar la atención. Cuando llegue allí le voy a dar un buen regaño. Floté a su lado. Papá, lo siento. No estoy ignorando tu llamada a propósito. Es porque ya dejé este mundo. A papá le costó mucho tiempo lograr que Henry se durmiera. Solo entonces condujo hasta mi casa. En el momento en que llegó, vio a una multitud reunida afuera de la puerta. 2 oficiales de policía estaban allí junto con el administrador del edificio. Los ojos del administrador se iluminaron apenas vio a papá. Oficial, él es el propietario de este apartamento. El oficial de policía miró y le mostró su placa a papá. Recibimos un reporte. Durante los últimos 2 días ha estado saliendo un olor extraño del interior de su apartamento. Quien llamó dijo que olía como si algo malo hubiera pasado adentro. Necesitamos entrar y revisar. La molestia en los ojos de papá se intensificó. ¿Cómo va a pasar algo malo? Ese niño debe haber puesto algo adentro para obligarme a venir. Es igual que su madre, siempre usando trucos para llamar la atención. Sinceramente, espero que sea él el que causa ese mal olor ahí dentro. Abriré la puerta ahora mismo y los dejaré revisar. Ante eso, mis lágrimas finalmente se derramaron. Papá, de verdad que yo no era ese tipo de niño. Mamá era la que me trataba mal constantemente y me obligaba a decir mentiras. Y en verdad, es mi presencia la que emite ese olor. Con el calor de junio para entonces ya debía estar en un estado lamentable. Los oficiales de policía y el administrador del edificio miraron a papá en absoluto shock. No podían creer que un padre pudiera decir algo tan insensible sobre su propia familia. El oficial miró a papá y dijo, si el niño realmente está adentro, entonces pudo haberle pasado algo grave. Papá se paralizó. Sus ojos parpadearon antes de negar con la cabeza. No, él siempre ha sido así. Le encanta inventar historias. Definitivamente no está ahí adentro. Mientras hablaba, sacó su llave y abrió la puerta. En el momento en que se abrió, todos se quedaron petrificados en su lugar. El olor golpeó a todos al mismo tiempo. Vi cómo los rostros de los oficiales cambiaron, como el administrador se tapó la nariz con el brazo. Pero fue la cara de papá la que me importaba. La ira que había traído consigo desde el apartamento de Henry desapareció en un instante, reemplazada por algo que nunca le había visto antes. No era dolor, todavía no, era confusión, como si su cerebro se negara a procesar lo que sus ojos ya sabían. Floté dentro antes que ellos. Me vi a mí mismo en el suelo de la sala, exactamente donde había caído. La pernera del pantalón todavía subida, la herida en la pierna ahora oscura y terrible bajo el calor de junio. Llevaba 2 días así. 2 días mientras papá elegía costillares y autos de juguete. 2 días mientras mamá no volvía a mirar atrás. Uno de los oficiales entró primero, se arrodilló junto a mi cuerpo y puso 2 dedos en mi cuello. Sabía lo que iba a encontrar. Lo miré hacer su trabajo con una extraña calma. Ya no me dolía nada. Esa parte al menos había terminado. Es un menor, dijo el oficial en voz baja. Varón, aproximadamente 7 u 8 años. Lleva tiempo aquí. Papá seguía parado en el umbral. No había entrado. Sus pies no lo dejaban. Lo observé desde el centro de la sala y me pregunté si en algún lugar, muy adentro de ese hombre que siempre me miró con disgusto, existía algo que se pareciera al arrepentimiento. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. El segundo oficial se acercó a él. ¿Es usted el padre del menor? Papá asintió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Papá abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Hace unos días, vivo separado de su madre. Él estaba con ella. ¿Y dónde está la madre ahora? Silencio. Me acerqué a papá todo lo que pude hasta quedar a centímetros de su rostro. Sus ojos no me veían claro. Nunca me habían visto de verdad, pero quería estar cerca cuando lo dijera. Cuando tuviera que admitir en voz alta lo que los dos habíamos sido el uno para el otro. Nada. Éramos nada el uno para el otro. No lo sé, admitió por fin. No tenemos contacto regular. El administrador del edificio, un hombre mayor con bigote canoso, miraba a papá con una expresión que yo nunca había logrado provocar en ningún adulto. Asco genuino. No el asco que papá sentía hacia mí, ese desprecio instintivo hacia algo que no quería. Era el asco que se siente ante alguien que ha fallado en lo más básico que existe. Los técnicos llegaron poco después, más personas llenando el pequeño apartamento donde mamá y yo habíamos vivido. Yo seguía flotando entre ellos, invisible, sin tener a dónde ir. Fue entonces cuando llegó mamá. La vi aparecer al final del pasillo con una bolsa de plástico en cada mano, como si hubiera salido a hacer compras. Se detuvo al ver los coches patrulla. Durante un segundo, sus ojos calcularon algo. Luego me vio a mí, es decir, vio el apartamento acordonado, vio a los oficiales, vio la bolsa de pruebas que uno de ellos cargaba. Soltó las bolsas. El sonido que salió de su garganta no era llanto, era algo anterior al llanto, algo más primitivo. Se abalanzó hacia la puerta y uno de los oficiales la detuvo. Señora, necesito que se quede aquí por ahora. Es mi hijo, es mi hijo. Déjenme pasar. La sujetaron con cuidado, pero con firmeza. Ella se retorció llamando mi nombre una y otra vez.
Ese nombre que en los últimos años había pronunciado principalmente para regañarme, para culparme, para usarme como mensajero en su guerra particular. Ahora lo gritaba de otra manera. Ahora sonaba como lo que siempre debió haber sido, el nombre de alguien a quien amaba. Papá la miró desde el otro lado del pasillo. Por primera vez en años estaban en el mismo espacio sin pelear. El odio entre ellos seguía ahí. Podía sentirlo como electricidad estática, pero algo más pesado lo aplastaba esta vez. Algo que los dos tendrían que cargar por el resto de sus vidas sin poder echárselo el uno al otro, porque esta vez la culpa no era negociable. Yo era la prueba, yacía adentro, y era la prueba de todo lo que habían hecho y de todo lo que no habían hecho. Uno de los oficiales separó a papá del grupo y comenzó a hacerle preguntas en voz baja. Vi cómo papá respondía con frases cortas, mirando al suelo. En algún momento, el oficial sacó una libreta. Papá tuvo que deletrear su propio apellido, el apellido que nunca me dio. Mientras tanto, mamá se había derrumbado contra la pared del pasillo. Ya no luchaba contra los oficiales. Estaba doblada sobre sí misma, con los brazos cruzados sobre el estómago, como si algo adentro se le hubiera roto y estuviera tratando de mantenerse entera. Me acuclillé frente a ella. Quería decirle que entendía que sabía que había amado a papá con una intensidad que la había destruido por dentro y que esa destrucción me había alcanzado a mí también como metralla. Quería decirle que en los momentos buenos, cuando me acariciaba el cabello antes de dormir o me cantaba bajito creyendo que ya no escuchaba, yo lo guardaba todo, que había guardado cada uno de esos momentos como si fueran monedas raras, porque eran lo único que tenía. Pero también quería preguntarle por qué. ¿Por qué cuando me caí por las escaleras y le supliqué que me llevara al hospital, me cruzó la cara? ¿Por qué me usaba como carta, como cebo, como arma? ¿Por qué no pudo ver que yo no era una extensión de su dolor, sino una persona separada, pequeña y asustada, y completamente dependiente de ella? No le dije nada de eso, solo me quedé ahí acuclillado frente a ella, mirando su cara rota. Los técnicos sacaron mi cuerpo. Mamá escuchó el movimiento y levantó la cabeza. En el segundo en que me vio cubierto con la sábana blanca, abrió la boca en un grito silencioso. El tipo de grito que no tiene sonido porque es demasiado grande para caber en la garganta. Papá también miró, y en ese momento algo extraño ocurrió. Sus ojos se encontraron por encima de la sábana blanca que me cubría a mí. Sin palabras, sin gritos, sin la rabia que siempre había llenado cada centímetro del espacio entre ellos. Solo dos personas mirándose sobre la evidencia de todo lo que habían destruido. Fue el momento más silencioso que había vivido en mi vida o en mi muerte. Me puse de pie lentamente, miré a uno y luego al otro. Dos personas que me habían creado por accidente y me habían ignorado con dedicación. Dos personas que ahora tendrían que vivir con esto. Pensé en la abuela, en cómo olía su cocina los domingos, en cómo me sostenía la cara entre las manos y decía que yo tenía ojos inteligentes, ojos que un día verían cosas que los demás no podían ver. Murió cuando yo tenía 5 años y desde entonces no había tenido a nadie. El amuleto que le había dado a papá ya era ceniza en un cubo de basura, pero la abuela me había dicho algo más, algo que yo había guardado en la parte más profunda de mi memoria, porque no lo entendía del todo. El amor que no te dieron en vida no desaparece, Calvin. Solo espera, encuentra la forma de volver. Miré mis manos, las manos de un niño de 7 años que nunca habían sostenido un auto de juguete que fuera suyo. Y de pronto sentí algo que no era tristeza ni rabia, ni ese vacío silencioso que me había acompañado en los últimos días. Era algo más difícil de nombrar, una especie de claridad fría, como agua de pozo en invierno. Todavía estaba aquí, todavía podía ver, todavía podía seguirlos, observarlos, presenciar lo que venía después. Y lo que venía después iba a ser largo y complicado y doloroso para ellos. Eso lo sabía con la misma certeza con que sabía que a mí ya no podían hacerme daño. Me pregunté por primera vez desde que había muerto si eso era suficiente, si solo mirar era suficiente. La camilla desapareció por el pasillo. Papá y mamá fueron llevados en direcciones opuestas, cada uno hacia un oficial diferente. El apartamento quedó acordonado con cinta amarilla, y yo me quedé en el umbral mirando hacia adentro, el lugar donde había vivido y donde había muerto, el suelo frío donde nadie había venido a buscarme. Detrás de mí, el mundo seguía girando. Delante de mí, todo lo que había sido mi vida. ¿Cuánto tiempo puede quedarse un niño atrapado entre dos cosas antes de que tenga que elegir una? No lo sabía todavía, pero sentía que estaba a punto de descubrirlo. Los días que siguieron fueron una tormenta burocrática que yo observé desde los márgenes como quien lee un libro ajeno. Papá fue llevado a la comisaría para declarar. Mamá también. En cuartos separados, a horas distintas, les hicieron las mismas preguntas de maneras diferentes, buscando las grietas entre una versión y la otra. Yo estuve en los dos cuartos. Flotaba de uno al otro por los pasillos de ese edificio gris, pasando a través de puertas cerradas, sin esfuerzo, como si las paredes me hubieran estado esperando toda la vida. Papá declaró primero. Dijo que vivía separado de mi madre, que yo estaba bajo su cuidado, que él contribuía económicamente, pero que el día a día era responsabilidad de ella. Habló con voz firme, casi administrativa, como si describiera un contrato y no a su hijo. El detective que lo entrevistaba anotaba sin levantar la vista, pero yo veía sus dedos. Se habían detenido una fracción de segundo cuando papá dijo contribuía económicamente. Una pausa pequeña significativa. Mamá lloró durante casi toda su declaración. Entre sollozos admitió que había salido, que no sabía que yo estaba en ese estado, que pensaba que era un golpe normal, que los niños exageran. La detective que la entrevistaba, una mujer de cabello corto con una cicatriz fina sobre la ceja izquierda, escuchaba sin cambiar la expresión. Pero cuando mamá dijo, ¿los niños exageran?, la detective dejó el bolígrafo sobre la mesa con un sonido deliberadamente suave y preguntó, ¿exageran, señora?
con una fractura de fémur sin tratar durante 2 días en pleno junio. Mamá no respondió, solo lloró más fuerte. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado en el pasillo exterior de la sala de entrevistas, con una carpeta gruesa sobre las rodillas y un café que claramente no había tocado. Tendría unos 50 años, cabello entrecano, lentes de armazón delgada. Vestía de manera sencilla, pero llevaba la placa del Ministerio de Protección a la Infancia colgada del cuello. Se llamaba Marco Reyes. Lo supe porque la detective de cabello corto salió un momento. Se acercó a él y dijo su nombre al saludarlo. Marco Reyes abrió la carpeta. Dentro había fotografías. Las reconocí de inmediato. Eran las que los técnicos habían tomado en el apartamento. Mi cuerpo. Lo vi pasar cada una con calma profesional, pero había algo en su mandíbula que se tensaba levemente con cada página. No era el tipo de hombre que deja que las cosas se le vean en la cara, pero el cuerpo siempre habla más honesto que los gestos entrenados. Esa mandíbula tensa lo decía todo. Cuando llegó a la última fotografía, la del suelo donde había caído, se detuvo más tiempo que en las demás. Luego cerró la carpeta, tomó el café frío y lo bebió de un solo trago como medicina. Me senté a su lado en el pasillo vacío. Le hablé, aunque sabía que no podía escucharme. Le conté sobre la escalera, sobre la bofetada, sobre cómo me había arrastrado hasta papá agarrando el borde de sus pantalones y cómo él me había apartado de una patada. Le conté sobre el amuleto de la abuela convertido en ceniza. Le conté sobre los autos de juguete verdes que nunca serían míos. Marco Reyes no me escuchó, pero hizo algo mejor. Sacó su teléfono y llamó a alguien. Necesito los registros médicos completos del menor. Cualquier visita hospitalaria, cualquier consulta, cualquier urgencia desde el nacimiento. Pausa. Sí, todos. Y también quiero hablar con la escuela. Maestros, orientadores, cualquiera que haya tenido contacto regular con él. Otra pausa. No, no puede esperar. Lo necesito para mañana en la mañana. Colgó. Volvió a abrir la carpeta y empezó a escribir en los márgenes con letra pequeña y precisa. Comprendí entonces lo que estaba haciendo. No era solo documentar, estaba construyendo algo. Cada anotación, cada llamada, cada pregunta que hacía era un ladrillo y el edificio que estaba levantando tenía un propósito muy específico, que lo que me había pasado a mí no quedara enterrado bajo explicaciones cómodas ni versiones convenientes. Durante los días que siguieron, lo acompañé a todas partes. Fui con él cuando visitó mi escuela y habló con mi maestra de segundo grado, una mujer joven que se mordía el labio mientras recordaba. Venía con moretones a veces. Le pregunté una vez y me dijo que se había caído. Le creí porque los niños se caen. Marco escribió. Reportó el incidente. La maestra bajó la vista. No debía haberlo hecho. Lo sé. Fui con él cuando revisó los registros de urgencias. Encontró 3 visitas anteriores. En todas la causa registrada era accidente doméstico. En ninguna había seguimiento posterior. En ninguna había nombre del padre en los documentos de ingreso. Marco subrayó eso 3 veces. Fui con él cuando fue a hablar con la vecina del cuarto piso, una señora que había escuchado gritos en nuestro apartamento en más de una ocasión, pero que nunca había llamado porque, según dijo, uno no se mete en los problemas de los demás. Marco la escuchó con paciencia infinita y luego le pidió que firmara una declaración. Ella dudó. Él esperó. Al final firmó. Cada pieza encajaba. Y yo, que había pasado 7 años siendo invisible para las personas que debían verme, estaba siendo visto por fin. No de la manera en que lo había soñado. No con vida, no con alguien que me frotara la cabeza y me dijera que todo estaría bien. Pero era algo. Marco Reyes estaba juntando los pedazos de mi historia con la misma dedicación con que papá había elegido los autos de juguete para Henry, solo que con un propósito completamente diferente. Una tarde, al final de una jornada larga, Marco se sentó en su escritorio con todas las carpetas abiertas frente a él. Puso los codos sobre la mesa y la cara entre las manos. Estuvo así un momento largo. Luego se incorporó, tomó una hoja en blanco y escribió en la parte superior con letras grandes y claras 2 nombres, el nombre de papá, el nombre de mamá, y debajo de cada uno comenzó a listar. Lo observé escribir durante mucho tiempo. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad que no sabía nada de mí. Adentro, un hombre que nunca me había conocido en vida estaba construyendo el caso más completo que nadie había construido jamás sobre la historia de Calvin. Había tardado 7 años en que alguien me viera de verdad y tuvo que morir para que ocurriera, pero algo dentro de mí, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, me decía que todavía no había terminado, que lo que Marco estaba construyendo ladrillo a ladrillo iba a llegar a algún lugar, que papá y mamá, que habían pasado años descargando en mí todo su peso, iban a tener que enfrentar algo mucho más difícil que mis súplicas. Iban a tener que enfrentarse a la verdad, y la verdad, descubrí, no se deja apartar de una patada. El informe de Marco Reyes tenía 47 páginas. Lo vi imprimirlo una mañana temprano antes de que nadie más llegara a la oficina. Lo acomodó en una carpeta azul, la selló con una etiqueta oficial y lo llevó personalmente al despacho del fiscal. No lo envió por mensajero, no lo dejó en el buzón interno, lo llevó él mismo y esperó a que el fiscal lo recibiera en persona. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que contenía. El proceso judicial comenzó 3 semanas después. Yo estuve presente en cada audiencia, sentado en el banco del público entre personas que no podían verme, escuchando cómo mi historia era narrada en voz alta por primera vez en su totalidad. No por mí, que nunca había tenido palabras suficientes ni adultos dispuestos a escucharlas, sino por Marco, por la fiscal, por los testigos que uno a uno ocuparon el estrado y dijeron en voz alta lo que habían visto y callado. La maestra, que no reportó los moretones, firmó su declaración con manos temblorosas. La vecina del cuarto piso dijo que una noche escuchó un golpe fuerte y luego silencio,
y que se dijo a sí misma que probablemente no era nada. El médico de urgencias que me había atendido 18 meses antes, con una quemadura en el brazo, registró accidente doméstico sin hacer más preguntas. Cada uno cargaba su propia versión de la misma culpa, la de haber mirado hacia otro lado, porque mirar de frente era incómodo. Papá llegó a cada audiencia con un abogado caro y traje oscuro. Desde el primer día intentó construir una narrativa. Él era el proveedor, ella era la cuidadora, la responsabilidad directa era de mi madre. Su abogado era bueno, sabía exactamente qué palabras usar y cuáles evitar. Durante la primera semana parecía que esa narrativa podría funcionar. Entonces, la fiscal presentó los registros bancarios. Durante los últimos 2 años, las transferencias de papá hacia nuestra cuenta habían sido irregulares. Meses enteros sin nada, cantidades que no cubrían ni el alquiler. La fiscal los proyectó en pantalla uno por uno en silencio, dejando que los números hablaran solos. El abogado de papá objetó. El juez desestimó la objeción. Vi el momento exacto en que la narrativa de papá comenzó a agrietarse. No fue dramático. No hubo un golpe de efecto ni una revelación explosiva. Fue algo más pequeño y más devastador. El juez le hizo una pregunta directa. ¿Sabía usted que el menor había reportado dolor en la pierna el día de los hechos? Papá respondió que no, que él no estaba presente. El juez asintió lentamente y dijo, según el testimonio de su propia declaración inicial, usted sí estuvo presente esa tarde. ¿Desea corregir su respuesta? Papá miró a su abogado. Su abogado miró sus papeles. El silencio duró 4 segundos. Los conté. Mamá había tomado un camino diferente desde el inicio. No llegó con abogado caro ni con traje. Llegó con la cara de alguien que había pasado semanas sin dormir, que se había mirado en el espejo y no había podido sostener su propia mirada. En su primera declaración ante el juez, antes de que su abogado pudiera orientarla, dijo algo que nadie esperaba. No voy a negar nada. Hice lo que hice. Solo quiero que sepan que lo amaba. Sé que eso no cambia nada, pero lo amaba. La sala quedó en silencio. Yo también me quedé en silencio porque era verdad y mentira al mismo tiempo, y las dos cosas dolían de maneras distintas. La amaba, sí, con esa clase de amor roto que no sabe expresarse sin hacerle daño a lo que más quiere. La amaba y me pegaba. La amaba y me usaba, la amaba y me dejó en el suelo con una pierna fracturada mientras se alejaba sin mirar atrás. El amor no era suficiente si no sabías cómo darlo. Eso lo había aprendido demasiado tarde. Ella también. Marco Reyes estuvo presente en todas las audiencias. Tomaba notas aunque el caso ya estaba en manos de la fiscalía. Lo observé un día durante un receso, sentado en el pasillo con su café mirando el suelo. Una colega se le acercó y le dijo algo en voz baja. Él negó con la cabeza. Ella le puso una mano en el hombro y se fue. Me acerqué. Me senté a su lado por última vez. Quería decirle gracias. Quería decirle que las 47 páginas importaban, que cada subrayado y cada llamada y cada firma que había conseguido importaban, que había hecho por mí en semanas lo que nadie había hecho en 7 años, que si existía algo justo en el mundo, era que alguien como él existiera también. No podía escucharme, pero me quedé sentado a su lado de todas formas. Afuera, a través de las ventanas altas del Palacio de Justicia, el cielo de julio era de un azul imposiblemente limpio, el tipo de cielo que hace que todo parezca más simple de lo que es. Adentro, papá y mamá esperaban en cuartos separados el inicio de la última audiencia, la que lo definiría todo. La última audiencia comenzó un martes. El cielo estaba nublado por primera vez en semanas, como si el clima hubiera decidido estar a la altura de lo que iba a ocurrir adentro. Me ubiqué en el centro de la sala, entre las bancas del público, entre periodistas y desconocidos que habían seguido el caso en los diarios. Nadie me vio entrar, nadie me vio sentarme, pero yo estaba ahí. Era lo mínimo que merecía estar presente el día en que mi historia llegara a su final. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Yo también por costumbre, aunque ya no tenía obligación de respetar ningún protocolo. Papá estaba sentado a la izquierda con su abogado. Llevaba el mismo traje oscuro de siempre, pero algo en él había cambiado. El porte seguro de las primeras audiencias había desaparecido. Ahora tenía los hombros ligeramente caídos, los ojos fijos en la mesa. El hombre que me había mirado toda la vida con disgusto. Ahora no podía sostener la mirada de nadie. Mamá estaba a la derecha. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y las miraba como si fueran algo ajeno a ella, como si no terminara de reconocerlas. El juez comenzó a leer. Escuché mi nombre, Calvin. Lo dijo varias veces en distintos contextos dentro de distintas frases legales y técnicas, pero cada vez que lo pronunciaba, algo en la sala cambiaba de peso. Mi nombre había existido durante 7 años casi en secreto, susurrado en peleas, usado como munición, ignorado en formularios hospitalarios. Ahora lo decía un juez en voz alta en una sala oficial con consecuencias reales atadas a cada sílaba. Eso nunca me lo habían dado en vida. La fiscal presentó sus conclusiones finales. Habló durante 20 minutos sin levantar la voz ni una sola vez, que es la manera más devastadora de destruir una defensa. Citó las fechas, los registros médicos, las transferencias bancarias, los testimonios, el informe de 47 páginas de Marco Reyes, al que se refirió como el documento más exhaustivo que esta fiscalía ha recibido en un caso de esta naturaleza en los últimos 10 años. Marco, sentado en el banco lateral reservado para los peritos y funcionarios, no cambió la expresión, pero vi que cerraba los ojos un segundo, solo uno. El abogado de papá habló después, hizo lo que pudo, pero las grietas que habían aparecido semanas atrás se habían convertido en fracturas y las fracturas en colapso. Cada argumento que ofrecía chocaba contra una fecha, un número, un nombre firmado al pie de una declaración. Al final sonó a lo que era, un hombre bien pagado tratando de construir una salida donde no había ninguna. Cuando terminó,
El juez pidió silencio y en ese silencio algo extraordinario ocurrió. Papá se puso de pie. Su abogado intentó detenerlo con una mano en el brazo. Papá lo apartó con suavidad. Se aclaró la garganta y habló. No sé qué esperaba decir cuando se levantó. Tal vez él tampoco lo sabía. Pero lo que salió fue esto. Yo sabía que estaba en el suelo. Esa tarde sabía que algo no estaba bien. Y me fui de todas formas. No porque pensara que mentía. Me fui porque era más fácil. Pausa. No tengo ninguna otra explicación. Era más fácil. La sala no hizo ningún ruido. Mamá lloraba en silencio con la vista al frente, sin taparse la cara, sin hacer ningún gesto de buscarse la lástima de nadie. Solo lloraba. Me puse de pie también, aunque nadie pudiera verme. Me puse de pie porque sentí que era el momento, el único momento en que papá había dicho algo verdadero en toda su vida, al menos en lo que a mí respectaba. No era suficiente. No deshacía nada. No me devolvía la pierna sana, ni el amuleto de la abuela, ni los 7 años de cumpleaños sin pastel, ni un solo auto de juguete que hubiera sido mío. Pero era verdad. Y la verdad, incluso tarde, incluso insuficiente, tiene un peso específico que no se parece a ninguna otra cosa. El juez dictó sentencia. Papá, 4 años, responsabilidad por omisión dolosa, abandono y negligencia grave con consecuencias fatales. Inhabilitación permanente para ejercer la patria potestad sobre cualquier menor. Mamá, 6 años. Maltrato físico reiterado. Negligencia médica grave. Abandono en situación de riesgo vital. Escuché los números y no sentí lo que pensé que sentiría. No fue alivio ni satisfacción, ni esa justicia limpia y contundente que uno imagina en las historias. Fue algo más parecido a la tristeza, una tristeza enorme y quieta, porque las sentencias no me regresaban nada, solo confirmaban lo que ya sabía, que lo que me habían hecho era tan real y tan grave que requería años de consecuencias para ser nombrado de manera oficial. Pero también sentí otra cosa. Sentí que podía irme. No lo había entendido hasta ese momento, pero había estado esperando esto. No la venganza, no el castigo, sino simplemente que alguien dijera en voz alta y con autoridad, esto estuvo mal. Lo que le hicieron a este niño estuvo mal, y tiene un nombre y tiene un peso, y no va a desaparecer como si no hubiera ocurrido. Eso era lo que había necesitado. Me alejé de la banca de espacio. Caminé hacia el centro de la sala entre las personas que no me veían, y me detuve un momento frente a papá. Tenía la cabeza agachada frente a mamá, que seguía llorando con los ojos abiertos. Los miré a los dos por última vez. No con odio. El odio es demasiado pesado para cargarlo a donde sea que iba. Los miré como lo que eran. 2 personas que no supieron amar a alguien que los necesitaba, y que iban a vivir con eso mucho más tiempo del que ningún juez podría ordenar. Afuera, a través de los ventanales altos, el cielo nublado estaba empezando a abrirse. Una línea de luz cruzaba las nubes de lado a lado, fina y firme como una firma al pie de un documento. Pensé en la abuela, en su cocina de los domingos, en sus manos sosteniendo mi cara. El amor que no te dieron en vida no desaparece, Calvin. Solo espera, encuentra la forma de volver. Entendí por fin lo que quiso decir. No hablaba del amor de ellos, hablaba del mío. El amor que yo había tenido, silencioso y obstinado y completamente ignorado, no había desaparecido con mi cuerpo. Había permanecido ahí, empujando puertas, acompañando a Marco por pasillos, sentándose junto a declaraciones y registros y 47 páginas de verdad. Había encontrado la forma de volver y eso descubrí en el último instante. Era suficiente. Un niño que no importó en vida había logrado que la verdad sobre él importara después de muerto. Y si eso no era una forma de amor, entonces no sé qué otra palabra existe para nombrarlo. La línea de luz se hizo más ancha. Me fui hacia ella. Nadie merece ser invisible, ni en vida ni en muerte. Y cuando los sistemas fallan, cuando los adultos miran hacia otro lado, cuando el silencio parece más fácil que la verdad, siempre habrá alguien en algún lugar dispuesto a construir 47 páginas para que un niño no sea olvidado.